Buenos días. Bueno, a raíz de un caso clínico que tuvimos hace algún tiempo en el servicio, se me solicitó hablar sobre romboencefalitis. ¿Ya? Ahí. Entonces, el caso clínico era un paciente varón de 51 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, que presentó un cuadro diarreico de 4 días de evolución, em, con resolución espontánea, y a los 2 días inicia con cefalea holocránea, diplopia horizontal, calofríos y ataxia de la marcha. Al examen físico, el paciente se encontraba vigil, orientado en tiempo y espacio, atento, con un lenguaje conservado sin disartria. A nivel de los pares craneales, lo que destacaba era que tenía un dolor retroocular, sin oftalmoparesia y una diplopia horizontal en todas las direcciones. A nivel motor, tampoco se describía nada positivo, sensibilidad conservada en todas sus modalidades, y a nivel cerebeloso tenía una ataxia de la marcha. Dentro del examen en general, el paciente destacaba una leve leucocitosis de 10.100 de predominio polimorfo nuclear y una PCR de 72. Se le realizó un TAC de encéfalo sin contraste que no evidenciaba hemorragias ni lesiones agudas. Y por la clínica inicial se sospechó una romboencefalitis, así que se inició manejo con ampicilina y aciclovir. Se le realizó una punción lumbar previa al paciente que mostraba unos leucocitos de 75 de predominio polimorfo nuclear, el gram negativo para bacterias y un cultivo negativo a las 48 horas con un panel viral negativo. El paciente evolucionó con disminución de la sintomatología inicial, motivo por el cual se decidió retirar los antibióticos y el antiviral, y evolucionó con dolor tipo radicular de extremidades inferiores. Se le solicitó una resonancia nuclear magnética que mostró una mieloradiculitis lumbar y se indicó tratamiento con carbamazepina y el paciente tuvo muy buena respuesta al tratamiento. Y por su mejoría clínica se decidió dar de alta al paciente, pero se les pidió una electromiografía para estudio ambulatorio. Ese era el caso. Entonces, la romboencefalitis corresponde a un síndrome caracterizado por enfermedades inflamatorias que afectan principalmente a la fosa posterior, específicamente al romboencéfalo. Ya es una afectación neurológica generalmente infrecuente. Posee diversas etiologías y de acuerdo a ello va a tener variables resultados y también algunos pueden ser potencialmente fatales. En el caso de romboencefalitis leves a moderadas, se estima que la recuperación puede ser aproximadamente en un año y siempre se sugiere realizar una buena historia clínica, examen físico y neurológico que nos permite orientarnos a la etiología más probable para lograr un manejo adecuado del paciente. Bueno, un poco de anatomía. El romboencéfalo está formado por dos estructuras principales que son el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo corresponde a la protuberancia, al cerebelo, a la porción superior del cuarto ventrículo y a los núcleos de los pares craneales correspondientes a ese nivel. Y el mielencéfalo corresponde al bulbo raquídeo y a la porción vulvar del cuarto ventrículo. En general, los pacientes con romboencefalitis también tienden a tener afectación del mesencéfalo, entonces también se sugiere denominarla una encefalitis del troncoencéfalo. Bueno, dentro de las etiologías, existen tres etiologías como clásicas, que son las infecciosas, que son las más frecuentes. También existen las autoinmunes y las paraneoplásicas. Ya para poder orientar el estudio, nos puede servir el perfil clínico de inicio de los síntomas. En el caso de agente infeccioso se describe un perfil más subagudo y dentro de las causas más frecuentes, la más frecuente es la Listeria monocytogenes. También puede producirse por el enterovirus y por el virus herpes simple tipo 1 y 2. Dentro de las enfermedades autoinmunes destaca que el perfil de instalación es más subagudo progresivo y o sea, son infrecuentes y dentro de las más frecuentes existe la enfermedad de Behçet como primera opción. También puede ser producida por el LES y por alguna encefalitis inmunomediadas. Y en el caso de los síndromes paraneoplásicos, se presentan con un perfil más crónico. Ya ahí se describen los anticuerpos antineuronales tipo 1 y 2, los anti-IO, los anti-RI y los anti-MAC, que cada uno se va a asociar a diferentes tipos de cáncer. La clínica destaca dentro de la clínica de los pacientes un compromiso de conciencia cual y cuantitativo que pueda asociarse o no a fiebre. También los pacientes pueden presentar cefalea, náuseas, vómitos y evolucionar con un síndrome meningio. En 3/4 de los casos se describe que hay paresia de los pares craneales. También puede haber ataxia cerebelosa, compromiso de vías largas, principalmente las motoras sensitivas y cerebelosas. Y en el 50% de los casos también se describe que hay insuficiencia respiratoria, principalmente por el compromiso vulvar que puede generar la patología. Bueno, dentro de los estudios complementarios, bueno, siempre es importante solicitar exámenes generales, se puede solicitar hemocultivo,
estudio de líquido cefalorraquídeo, anticuerpos, dependiendo de lo que estemos sospechando. El líquido cefalorraquídeo puede ser de características normales o mostrar alguna pleocitosis, de predominio neutrofílica o linfocitosis. Ya puede haber también proteinorraquia y la glucosa puede estar normal o baja. Ya a nivel del escáner, podemos encontrar un escáner normal en el inicio agudo. Podemos encontrar también focos específicos hipodensos en el troncoencéfalo y que pueden ser sugerentes de microabsceso o no, dependiendo si captan contraste o no. La resonancia también puede ser normal cuando se consulta de forma aguda o los síntomas son agudos. En el T1 podemos encontrar placas hipointensas y en el T2 y FLAIR hiperintensidades que pueden ser poco delimitadas y confluentes y que pueden captar gadolinio que nos puede orientar a que haya alguna ruptura de la barrera hematoencefálica. Y la difusión nos puede ayudar para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de tumores o abscesos, porque van a generar una hiposeñal. Entonces, hice un esquema de las tres etiologías más importantes y vamos a empezar con las causas infecciosas, que como le mencionaba es una de las causas más frecuentes de romboencefalitis. Pueden ser tanto bacterianas como virales y dentro de estas la más frecuente es por la listeria. Así que vamos a empezar hablando de la listeria. La listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo, aerobio, facultativo e intracelular, que se encuentra presente en suelos y vegetales. La forma en que nosotros nos podemos contagiar a través de la contaminación de alimentos como quesos o leches no pasteurizadas, embutidos, carne cruda, paté, pescados ahumados. ¿Ya? En general afecta a todas las edades, adultos mayores, embarazadas, niños, inmunocompetentes e inmunocomprometidos, y lo que se destaca es que los pacientes inmunocompetentes pueden evolucionar con una romboencefalitis. En general, los portadores son asintomáticos en el 1 al 5% de los casos y se presenta como un cuadro gastrointestinal, pero en contexto de brotes. Entonces, es una enfermedad bifásica, ¿ya? Se puede presentar con un pródromo caracterizado por sensación febril, compromiso del estado general, cefalea, náuseas, vómitos y diarrea. Es un cuadro gastrointestinal, ¿ya? Se describe que en el 9% de los casos puede generar una romboencefalitis, principalmente en pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Y se describen tres formas de invasión: una invasión directa endotelial, la segunda es una translocación axonal retrógrada, que lo que se describe es que el tiempo entre la fase prodrómica y la romboencefalitis es de 4 semanas, entonces se puede explicar esa translocación axonal retrógrada a través de la invasión del nervio vago, y como es un nervio largo, se describe que por eso puede aparecer una romboencefalitis a 1 a 4 semanas posteriores. Y también puede ser invasión por lesiones en la base del cráneo. Se describe que pacientes consumidores de cocaína o drogas en general por vía nasal tienden a tener alteraciones a nivel óseo y eso puede favorecer que se genere una invasión al sistema nervioso central, ¿ya? La romboencefalitis en estos casos se caracteriza por ser una romboencefalitis asimétrica, ¿ya? Los principales pares craneales comprometidos son el 7, el 6 y el 9. Ya puede haber un déficit ipsilateral corticoespinal, ataxia, vértigo y disartria, un síndrome meningio asociado y en algunos casos una insuficiencia respiratoria. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis de predominio polimorfo nuclear, una glucosa baja, una proteinorraquia. El cultivo del LSR puede ser positivo, pero tiene una especificidad bajita, de aproximadamente el 40%, y lo ideal es complementarlo con un cultivo de sangre que tampoco tiene una especificidad muy alta, o sea, perdón, una sensibilidad muy alta, que aproximadamente de un 60%. Si se le hace estudio de imagen a estos pacientes, el 100% va a tener lesiones infratentoriales, y ahí el 50% puede tener lesiones supratentoriales. En el T2 y FLAIR podemos encontrar un aumento de la señal a nivel del troncoencéfalo, tal como se observa en la imagen de ahí, no se puede, bueno, en la imagen de arriba, que hay compromiso a nivel pontino lateral, a nivel de los pedúnculos cerebelosos medio y cerebelo. No se ve, ahí sí. A nivel de puente lateral, a nivel de los pedúnculos medios y a nivel de cerebelo. Y en el T1 en este caso con captación o sea, con contraste de gadolinio puede haber realce en anillo en algunos casos. Bueno, aquí en general lo que se observa es un aumento de la intensidad a nivel pontino. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de lecciones con ampicilina, 2 gramos cada 4 o 6 horas por 14 a 21 días, puede asociarse con aminoglicósidos que tienen un efecto sinérgico, pero se describe que igual tienen mala llegada a nivel del sistema nervioso central. Lo ideal es hacer un tratamiento precoz para lograr disminuir la mortalidad a un 20-30%, ya que sin tratamiento la mortalidad puede llegar a un 66%.
Dentro de las principales complicaciones se describe la hidrocefalia en el 15% de los casos y una hemorragia intraventricular en el 5% de los casos. Otras complicaciones pueden ser las convulsiones, la falla respiratoria y la hiponatremia. Ya. El virus herpes simple, que es la segunda causa más frecuente de romboencefalitis. Bueno, el virus herpes simple proviene de la familia Herpes viridae. Dentro de ellos destacan los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que en general producen una encefalitis en el lóbulo temporal, insular y de la corteza orbitofrontal, pero en el 54% de los casos se puede limitar al romboencéfalo. El 80% se produce por el virus herpes simple tipo 1 y el 20% por el tipo 2. La primera infección es a nivel orofaringio y puede ser asintomática, ¿cierto? Se caracteriza por estas lesiones ulceradas, dolorosas, ¿ya? Que son autolimitadas, y en el caso de reactivación puede producir invasión por translocación axonal retrógrada por invasión del ganglio de Gasser a nivel del trigémino. La clínica, bueno, puede el paciente presentar fiebre, alteraciones oculares como el nistagmo, la anisocoria, la tosis y la oscilopsia. También puede haber cefalea, ataxia, principalmente de la marcha, puede haber disfagia y paredes de extremidades inferiores. A nivel de líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis moderada entre 50 y 100 células, proteínas elevadas, glucosa normal o baja, y puede haber también santocromía, que ahí depende del tiempo de evolución en que se tome la muestra. Y lo importante es pedir PCR para virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad de 99%. Y en la resonancia podemos encontrar aumento de la señal en T2 y FLAIR, principalmente a nivel de bulbo raquídeo y cerebelo, que es donde más invade el virus. El tratamiento es con aciclovir, 10 miligramos por kilo dosis, cada 8 horas endovenosos por 14 a 21 días, que tiene que ser ajustado por función renal. El tratamiento puede disminuir la mortalidad en un 22%, a un 22%, perdón, y sin tratamiento la mortalidad puede ser de un 75%. Dentro de las complicaciones, que igual son frecuentes, los pacientes pueden presentar déficit motor y trastorno del lenguaje, y si es que hay diseminación, puede haber convulsiones, déficit cognitivo y de la memoria. En relación a las causas inflamatorias autoinmunes, bueno, estas son más infrecuentes de producir romboencefalitis, pero dentro de ellas las que más se describen son la encefalitis postinfecciosa de Bickerstaff y el síndrome de Behçet. Vamos a conversar de la encefalitis de Bickerstaff, ya que, como les mencioné, es un síndrome postinfeccioso poco frecuente, ya que se asocia principalmente a Campylobacter jejuni, al virus herpes simple, al Streptococcus pyogenes, al virus Epstein-Barr, al citomegalovirus y al Staphylococcus aureus, que en definitiva lo que van a generar una respuesta humoral y celular autoinmunitaria mediada por los anticuerpos antigangliósidos. ¿Ya? Su epidemiología es más frecuente en hombres que en mujeres, una relación de 3:1, y también se caracteriza por tener un carácter bimodal, afectando principalmente a pacientes entre 20 y 29 años y 40 y 49 años. ¿Ya? Se caracteriza por tener un perfil agudo. El paciente puede presentar una oftalmoplegia asimétrica, ataxia, compromiso de conciencia que puede llegar al coma e hiperreflexia. Si se estudia con un electroencefalograma podemos encontrar ondas lentas dentro de rangos normales, y la resonancia nuclear magnética puede mostrar lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 a nivel del tronco encéfalo. El tratamiento inicial es con la inmunoglobulina G a una dosis de 0,4 miligramos kilo día por 5 días. El pronóstico, el 66% de los pacientes logra una remisión completa. Un 11% de los pacientes persiste con síntomas leves, que principalmente son a nivel motor y a nivel de la oculomotilidad, y el 23% puede quedar con secuelas. Lo importante es tener los diagnósticos diferenciales más frecuentes. Dentro el principal es el síndrome de Guillain-Barré, ya que no va a tener compromiso de conciencia, ya, y se caracteriza por ser una debilidad simétrica progresiva hacia arriba y a reflexión. Ya también tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que también está mediado por los mismos anticuerpos. Tampoco va a haber compromiso de conciencia, va a haber oftalmoparesia y ataxia, pero en este caso va a haber hiporreflexia. ¿Ya? Y la oftalmoplegia aguda, que no va a generar déficit de vías largas y tampoco compromiso de conciencia. Ya. La otra causa inflamatoria de romboencefalitis es la enfermedad de Behçet, ya que es una forma multisistémica de una vasculitis idiopática. Antiguamente se caracterizaba por la tríada de úlceras orales, úlceras genitales y uveitis, pero ahora eh, hay nuevos criterios. Bueno, se mantienen las úlceras orales recurrentes, las úlceras genitales recurrentes,
También hay lesiones oculares como la ovitis anterior o posterior, que son las más frecuentes, lesiones de la piel que puede ir desde un eritema nodoso, una pseudofoliculitis o lesiones papulopostulares. Y lo principal es que también va a tener el test de Patergia positivo, que es que el paciente se va a hacer una microlesión en la piel y va a tener una reacción muy exagerada a esa lesión, que el pic máximo es a las 24 o 48 horas. También puede presentar afectación aislada del troncoencéfalo, pero principalmente se asocia a encefalitis. ¿Ya? Y la clínica de la romboencefalitis, el paciente va a presentar cefalea, fiebre y neuropatías craneales aisladas, que pueden ser uni o bilaterales, también ataxia, disfagia y disartria. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar aumento de proteínas y pleocitosis linfocítica, puede tener bandas oligoclonales negativas, y a nivel de sangre vamos a encontrar la VHS y PCR elevados. La resonancia nos puede mostrar imágenes en T2 y FLAIR hiperintensas en el troncoencéfalo, tálamo y cápsula interna, también el cerebelo, y el tratamiento en la fase aguda es con corticoides y se va a escalar según la evolución, y lo que se describe es que idealmente después tiene que tener fármacos de mantención como la azathioprina o la ciclofosfamida. El pronóstico, el 25% tiene una recuperación y el 75% puede tener déficit motores visuales o cognitivos dependiendo del grado de compromiso que tuvo inicialmente el cuadro. ¿Ya? Y los factores de mal pronóstico es que no tenga una respuesta a tratamiento, que tenga cuadros neurológicos a repetición y las secuelas. Y mencionar igual a grosso modo las causas paraneoplásicas, ya que pueden ser por anticuerpos intracelulares o por anticuerpos de superficie. Ya los síndromes neoplásicos en sí son un conjunto de manifestaciones de carácter inmunológico o humoral que pueden preceder o acompañar una neoplasia. Ya no es que la neoplasia en sí vaya a generar una reacción, sino que son el resultado de la actividad cruzada onconeural. Ya tenemos de dos tipos, los anticuerpos de superficie celular y los anticuerpos intracelulares. Como le había mencionado al principio, tienen un perfil temporal más crónico, que en general son de mal pronóstico, y dentro de los síntomas los principales que producen es ataxia, disfagia, disartria, diplopia, y también se describe oscilopsia y opsoclonos. Los anticuerpos de superficie celular son causas raras de romboencefalitis y se describen dos: la encefalitis inmunomediada por anticuerpo NMDA, por su asociación a cáncer en este caso, y la encefalitis de Diglón, que siempre se me olvida el nombre, que es una encefalitis del receptor de la molécula de adhesión celular tipo inmunoglobulina 5, ya que lo que principalmente produce es compromiso vulvar, respiratorio, se asocia a pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño y con pacientes con trastorno del sueño REM, ¿ya? Y dentro de los anticuerpos intracelulares, que son las causas menos frecuentes de romboencefalitis, tenemos los que se relacionan al cáncer pulmonar de células pequeñas, destacando los anticuerpos anti-HU y anti-RI, los anti-RI y anti-YO que se asocian a cáncer ginecológicos y de mama, y el anticuerpo anti-MA2 que se asocia a cáncer testicular germinal. Entonces, una vez hecho, una vez mencionado como las principales etiologías, lo importante es tener una buena anamnesis para poder ir orientando a cuál va a ser la etiología más probable. Entonces, lo que hemos mencionado es que lo importante es saber el perfil de instalación de la sintomatología, si el paciente presenta fiebre o no, que nos puede orientar, por ejemplo, una causa infecciosa, el uso de drogas, ya como lo habíamos mencionado en el caso de la listeria, por ejemplo, el tabaquismo, que es un factor de riesgo para cáncer pulmonar. Si el paciente se ha hecho exámenes preventivos como la mamografía o una ecografía mamaria, o si es que hay autoexamen testicular o mamario también, que es importante destacar, si es que el paciente presenta trastornos del sueño, como le mencionaba recientemente, si tiene signos y síntomas reumatológicos como lesiones en la piel, fotosensibilidad, artralgias, caída del cabello, úlceras orales recurrentes, o si tiene síntomas B como fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. Los puntos claves del examen físico también son súper importantes: si es que tiene alteraciones en la piel, si es que existen fiebres y adenopatías, si es que hay úlceras bucales y genitales que nos puedan orientar a una patología autoinmune, por ejemplo, si tiene disfunción autonómica como hipotensión, taquicardia, retención urinaria, si hay alteraciones de la oculomotilidad, hacer una evaluación testicular y mamaria pensando mal, y ver si es que tiene algún trastorno de movimiento que nos puede orientar, por ejemplo, a una encefalitis monomediada. Las recomendaciones para el manejo general: se recomienda iniciar tratamiento empírico contra la listeria, porque como vimos es una de las causas más frecuentes de romboencefalitis, hasta que sea razonablemente descartada. Siempre considerar el soporte ventilatorio en los pacientes porque pueden evolucionar mal en el 50% de los casos con compromiso respiratorio.
Considerar también el uso de bolos de metilprednisolona, ir escalando según el caso de que la etiología sea compatible. Y repetir la neuroimagen frente a algún deterioro clínico, porque como habíamos mencionado, igual dentro de las complicaciones, pues está la hidrocefalia y las hemorragias intraventricular. Bueno, o sea, para concluir, la romboencefalitis se presenta típicamente como una encefalopatía con o sin déficit de vías largas, déficit de nervios craneales y o disfunción cerebelosa. La causa más común es la listeria, por lo que debe considerar un tratamiento empírico temprano para evitar las complicaciones y riesgo de mortalidad. Una adecuada anamnesia, examen físico general y neurológico puede orientar al diagnóstico etiológico y enfoque inicial del estudio, y los pacientes con romboencefalitis igual son un desafío debido a las etiologías que presentamos y que siempre requieren una mirada multidisciplinaria de trabajo en equipo. Eso.